El misterio de Agatha Christie. Tercera parte y conclusión. Antes de empezar este video, les platicamos que, leyendo Cianuro Espumoso, encontramos un detalle curioso que coincide con algo que ya habíamos mencionado en los dos videos anteriores, las veces que la palabra porvenir, o el porvenir se incluye en las novelas de Agatha Christie. En la sorprendente novela de Cianuro Espumoso, encontramos 6 veces la palabra porvenir, siendo la novela en la que más se ha repetido la palabra. Y es posible que nos quedemos eternamente con la duda del origen de esta coincidencia en los libros de Agatha Christie, pues en el idioma inglés la palabra porvenir no existe como tal, así que podría haber sido incluida por los diferentes traductores que colaboraron con Planeta de Agostini en esta colección. Por lo cual prometemos que en el porvenir revisaremos estas mismas novelas con otras editoriales para descubrir si las han traducido de la misma forma. Ahora bien, volviendo al misterio de Agatha Christie y a nuestras sospechas de que ella nunca existió. Hemos dicho antes que sus obras se pueden identificar porque suelen incluir los mismos elementos. Claro está, con ciertas diferencias naturales, ya que algunas son más al estilo de Hércules Poirot, otras de Miss Jane Marple, y el resto con detectives o sin detectives. Estos elementos suelen ser una o más mujeres jóvenes y bellas. Una herencia recibida o por recibir. Parientes, parejas sentimentales o empleados hipócritas y codiciosos. Un anciano o anciana recelosos y desconfiados que poseen una gran fortuna. Secretarias eficientes. Doctores siempre a la mano. Elementos de la policía o inspectores que casualmente ya conocen a Poirot o a Marple o a otros detectives. En fin, ya en otros videos hablaremos de todos estos elementos más a fondo. Pero más allá de todo esto, que a primera vista nos hace creer que todas las novelas fueron escritas por la misma persona, descubrimos que las pistas para aclarar este misterio están precisamente en sus dos personajes principales, el gran detective belga Hércules Poirot y la anciana solterona Miss Jane Marple. Pero, ¿cómo podríamos nosotros solos desenmascarar a dos grandes detectives? Fácil, con la ayuda del detective enmascarado más famoso de la historia y un par de sus colegas. Un personaje con más de 80 años de historias que ha superado por millones de ejemplares y fanáticos en todo el mundo las novelas de la misma Agatha Christie y Sherlock Holmes. Un detective que apareció por primera vez en 1939, justo cuando Agatha Christie publicaba su excelente thriller psicológico titulado 10 negritos y que hoy en día conocemos como Y no quedó ninguno. Considerada la novela de misterio más vendida de la historia. El detective enmascarado al que nos referimos, también conocido como el hombre murciélago, el vigilante de Ciudad Gótica, el justiciero encapotado y por supuesto, el caballero de la noche. Es el personaje al que todos conocemos como Batman. El género de los cómics, muchas veces llamado literatura barata o para niños, hoy en día de barato no tiene nada. De hecho, es el género literario que domina el mundo en este momento en todos los espacios de comunicación, desde el cómic impreso hasta el cine y la televisión. Basta con entrar a cualquier tienda o centro comercial para encontrar cientos de productos con la imagen de famosos superhéroes, ya sea en juguetes, artículos escolares o hasta alimentos y golosinas. Pero, aun cuando estos personajes representan la verdad y la justicia, hoy en día sabemos que sus orígenes están rodeados de mentiras e injusticias hacia sus creadores. Empecemos con Batman, personaje que durante décadas se nos hizo creer que su creador había sido Bob Kane, un dibujante y escritor de historietas de los años 30. Cuando en realidad, el verdadero creador de las características visuales, la esencia y la historia detrás de Batman había sido Bill Finger. Algo que Bob Kane tardó décadas en reconocer públicamente, y que apenas en los últimos años, se comenzó a mencionar en las producciones en donde se incluye a Batman y a otros personajes. Bob Kane fue muy inteligente y visionario, se reservó los derechos de los personajes y el control de las historias que durante los siguientes años, se convertirían en la mitología del hombre murciélago. Por supuesto, al principio Bob Kane escribió junto con Bill Finger algunos cómics de Batman, pero sin darle reconocimiento a este último por su trabajo. Lo mismo siguió ocurriendo después de 1943, cuando la mayoría de las historias de Batman eran obra de diferentes escritores, a los que se les conocía como escritores fantasma.
Y es precisamente ese punto el que nos interesa para el tema de este video, los escritores fantasma. Todos esos hombres y mujeres talentosos, que fueron los verdaderos autores de innumerables obras, desde cómics hasta novelas y obras de teatro, y a los cuales no se les daba reconocimiento alguno durante el siglo pasado, incluso quizá hasta apenas alcanzados los años 80. Todo esto porque una sola persona era la que concentraba todo el crédito, como la figura principal ante los medios y el público, o en ocasiones se le daba más publicidad a su personaje principal, o a la casa editorial por su presencia en la industria y su trayectoria. Detrás de los cómics de Batman, hubo una gran cantidad de escritores fantasma, aun cuando hablamos de los años 40 en los Estados Unidos. Imaginemos entonces lo que habrá ocurrido en la aristocrática y conservadora Inglaterra de los años 20, cuando se publicó la primera obra de Agatha Christie. Otros dos ejemplos en el mundo de los cómics son Superman y Spider-Man. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933, pero llegaría al mundo hasta 1938, en un primer cómic que en 2021 se llegó a vender en $3.25 millones. Una total ironía, si tomamos en cuenta que en su momento, la editorial poco o nada les reconocía a sus autores originales en las historietas de Superman y les pagaban una cantidad miserable solamente cuando trabajaban en uno de sus cómics, pero jamás recibían regalías cuando otros autores y dibujantes se encargaban de sus historias. Por décadas, Jerry Siegel y Joe Shuster vivieron sin recibir el reconocimiento, ni las millonarias ganancias que su personaje generaba, personaje que además, fue el punto de partida para una nueva industria hoy en día multimillonaria, la industria de los superhéroes. 30 años después, en 1962, en el número 15 de la revista Amazing Fantasy, precisamente el último que se pensaba publicar, Stan Lee y Steve Ditko crearían al personaje que desde entonces ha sido el más famoso y el más rentable en términos económicos de todos los superhéroes del mundo. El Hombre Araña. A diferencia de otras editoriales, la que hoy conocemos como Marvel Comics, siempre se sintió orgullosa de darle reconocimiento a todos sus artistas, en especial a los creadores de cada personaje. Mismos que se mencionaban en sus historietas, series animadas y películas. Sin embargo, de alguna forma, para conveniencia y comodidad de todos, tanto creativos, empresarios y el público, Stan Lee se fue convirtiendo en la leyenda dentro de Marvel, el rostro principal, el personaje mediático, el que todos escuchábamos, veíamos y reconocíamos. Aun cuando en el fondo sabíamos que existían muchos otros autores, y que muchas de las historietas más icónicas habían sido escritas, dibujadas y entintadas por otras personas, para todos nosotros era mucho más sencillo atribuir todo el éxito de Marvel solamente a Stan Lee. Es impresionante cómo aún en una empresa que no se prestaba a la antigua práctica de los escritores fantasma, al final tenía un resultado similar, todo se le atribuía a una sola persona. Jerry Siegel y Joe Shuster tardaron 5 años en que su primera historia de Superman fuera publicada, reconociéndoles a ellos como sus autores originales. Agatha Christie tardó 4 años en que una editorial estuviera dispuesta a publicar su primer novela, lo cual nos da una idea de lo difícil que era para una escritora nueva, que una gran empresa estuviera dispuesta a publicarla. Se nos ocurre pensar que quizá muchas veces le habrán ofrecido dinero a cambio de comprarle su novela y adjudicársela a otro escritor famoso de la época. Es decir, que Agatha Christie pudo haberse convertido en una escritora fantasma si no hubiera sido por su tenacidad y fuerza de voluntad. Pero una vez alcanzado el éxito, conociendo la práctica tan común de las editoriales de la época, es muy probable que hayan sido otros los escritores fantasma detrás de los libros de Agatha Christie, ya sea en fragmentos del libro, el desarrollo de algunos elementos, o incluso de novelas casi en su totalidad, pero eso sí, siempre fieles a la receta original de Agatha Christie. Pero, si las novelas de Agatha Christie son tan parecidas o al menos tienen un estilo similar, ¿cómo es que podemos distinguir la presencia de los escritores fantasma en ellas? ¿Cómo desenmascarar a Hércules Poirot y a Miss Jane Marple? Como ya dijimos antes, con la ayuda de Batman, el detective enmascarado más famoso del mundo. Aunque todas las historias de Batman tienen los mismos elementos, en el fondo todas son diferentes en el detalle más importante, en el personaje principal, es decir, en Batman. Tomando todos los cómics publicados,
podemos decir que han existido cientos de Batman, quizá incluso miles, si combinamos a los escritores con los diferentes dibujantes. Y por mencionar algunos, los más importantes o famosos, tenemos al Batman de sus primeros cómics, luego al Batman de la serie de televisión de los años 60, después el de la película de Michael Keaton de 1989, Batman de la serie animada de los años 90, el de la serie animada de la Liga de la Justicia, los de todas las películas de los últimos 20 años y los de cientos de cómics publicados. Todos son Batman, pero todos son diferentes y lo más sorprendente de esto es que para un verdadero aficionado de los superhéroes, es fácil reconocer esas diferencias e incluso identificar a sus autores. Lo mismo ocurre con las historietas de Superman o de Spider-Man. Y también con las películas o episodios de Star Wars y muchas otras franquicias. Nosotros, el público, no somos ingenuos. Pasamos toda nuestra vida siguiendo a nuestros personajes más entrañables, ya sean Robin Hood, Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Batman o Superman, al grado tal de haber desarrollado la habilidad de poder distinguir cuando un Hércules Poirot es diferente de otro, o cuando una Miss Jane Marple es distinta a otra. En los años 80, tuvimos la oportunidad de leer una de las sagas de Batman, en donde los villanos sospechaban que Batman no podía ser un solo hombre, que tendrían que ser los más talentosos en diferentes disciplinas, los que usaban su traje dependiendo de la misión. Y hoy en día, sabemos que esos villanos tenían razón. Batman ha sido creado por muchas personas, pero ninguno es igual a los otros. Bueno, eso mismo hemos descubierto en Hércules Poirot y Miss Marple. Si leemos con atención sus diálogos, su forma de expresarse, cómo analizan cada crimen, las evidencias, la conducta humana, la forma en que se dirigen a cada personaje, e incluso la forma en que al final revelan al culpable, a veces más teatral, otras de forma dramática, o apresurada, o simplemente tomando un té. En cada novela, encontramos a un Hércules Poirot diferente, no en la forma en que resuelve el crimen, sino en algo que jamás debería cambiar: su personalidad. Mientras que en el caso de Miss Marple, las diferencias son mucho más sutiles, pues hasta ahora la hemos visto participar muy poco o casi nada, y constantemente se le describe igual. Incluso se la pasan describiéndola todo el tiempo, más veces de las que ella misma aparece en las historias. Y aún así, en una novela se comporta de una forma, por ejemplo, dócil y un tanto chismosa, mientras que en otra es enérgica, directa y muy profesional. Y justo en estos dos personajes principales, es en donde se supone que, siendo de una misma escritora, no deberían existir ese tipo de diferencias, al menos no tan marcadas. Si bien es cierto que no estamos esperando encontrar historias como las de la comedia mexicana de Chespirito, en donde durante 30 años sus personajes se comportaron casi de la misma forma y con los mismos diálogos. Creemos que en las novelas de Agatha Christie existieron cambios en la personalidad de Poirot entre una obra y otra. Claro que entendemos que cada libro se escribió en diferente momento, y se nos da a entender que Poirot también se encontraba en distintas etapas de su vida. Pero aún así, en el Oriente Express encontramos a un Hércules Poirot más imponente, elegante, seguro de sí mismo pero sin alardear tanto de ello, para luego ir a muerte en el Nilo, en donde se muestra más comprensivo de la naturaleza humana, y pasarnos después al asesinato de Roger Ackroyd, en el que Poirot parece más una figura cómica de una comedia francesa, un personaje que da risa por su aspecto y que no para de presumir a cada momento su nombre, fama y capacidad para resolver el crimen, repitiendo en cada escena que él es el gran Hércules Poirot. En Cinco cerditos vemos a un Poirot más reflexivo, más profundo, nuevamente elegante y orgulloso, pero de forma distinta. En general, en cada novela es ingenioso tanto en el análisis como en las palabras, pero es su forma de dirigirse a los otros personajes lo que lo delata. Sus diálogos son muy diferentes entre una obra y otra, muy aparte de la trama, el asesinato o los personajes. Él es diferente, no es el mismo Hércules Poirot, o al menos, no fue escrito por la misma persona. Mientras que en un libro nos hace reír, en otro nos invita a la contemplación o al análisis de la naturaleza humana. Sus métodos tampoco son los mismos, aunque siempre prevalecen la aguda observación a los detalles y la convicción de que nada es lo que parece y por lo mismo todo debe ser comprobado. En cuanto a Miss Marple, solo la hemos visto en acción 3 veces. En Se anuncia un asesinato,
no es muy convincente ni cómo fue que participó en resolver el crimen, ni en la forma en que al final aparece casi mágicamente con todas las respuestas. En Muerte en la Vicaría nos agrada un poco más, porque la vemos desde su guarida en casa, vigilando a todos, y nos da una idea un poco más clara del método que ella utiliza para resolver los misterios, pero igual parece mucha casualidad que todo ocurra justo al alcance de sus binoculares, o a una visita de distancia. Es hasta un cadáver en la biblioteca en donde la vemos participando mucho más activa, gracias a la ayuda misma de los otros personajes interesados, especialmente de la policía. Pero aún en ella, su personalidad tiene ligeras diferencias entre un libro y otro, o al menos podríamos pensar que su personaje se fue construyendo a sí misma con cada novela. Las únicas dos pruebas que no se podían eliminar en las obras de Agatha Christie son precisamente las que delatan el crimen. Posiblemente los cómplices creyeron que nosotros como lectores estaríamos tan enfocados en los asesinatos y las investigaciones, todos ellos con una fórmula y estilo similares, que nunca pensaríamos en voltear a ver las pequeñas diferencias y los detalles que distinguen a un Hércules Poirot de otro o a una Miss Marple de otra. Necesitaríamos haber visto por lo menos 3 películas de Misión Imposible para aprender a distinguir cuando un pequeño gesto, una palabra, una sonrisa o un titubeo inesperado nos revelan que aún con la máscara más perfecta, el tipo que está en pantalla no es otro más que Ethan Hunt, personificado por Tom Cruise. Los invitamos a hacer la prueba, vean 1 o 2 películas de Misión Imposible y descubrirán en un derroche de talento y gran dirección, como el mismo actor se muestra de 2 formas ligeramente distintas, lo suficiente para que el espectador diga, no es el villano, es Tom Cruise con máscara. Incluso a veces los otros villanos llegan a sospechar algo, pero normalmente tardan tanto en procesarlo, que si acaso logran descubrir el engaño, ya es demasiado tarde. Dicho todo esto, no nos queda más que emular al mismo Poirot al final de la novela Asesinato en el Orient Express y dejar pasar este crimen como un acto de justicia, pues más allá de cuántos colaboradores pudieron haber escrito una línea, un párrafo, un capítulo o incluso tal vez un libro entero. Al final, primero tuvo que existir una mujer talentosa que sufrió, luchó y no se dio por vencida hasta que su primer novela fuera publicada, y le dio una nueva visión a un género que hasta entonces se encontraba dominado más por escritores hombres. Sin Agatha Christie, jamás se habrían escrito las 66 novelas que llevan su nombre. Y aunque aún con las pruebas y ejemplos aquí mencionados, muchos dirán que esto es una locura, y que todos los libros fueron escritos por ella. Respiremos profundo, tomemos un buen trago y con toda objetividad pensemos que una persona con tan profundo y exquisito conocimiento de la naturaleza humana, no podría haber pasado toda su vida escribiendo con tan magnífico resultado, ni retratado con tal perfección a cada personaje. Si no hubiera ella tenido a su vez oportunidad de vivir su propia vida y conocer a las personas a su alrededor. Lo cual nos trae a una prueba más que ya habíamos mencionado en nuestros videos anteriores. En el prefacio de Un cadáver en la biblioteca, Agatha Christie asegura que ella jamás ha podido escribir o crear sus personajes basados en personas reales, ni siquiera de las cuales haya escuchado alguna vez. Esto resulta totalmente contradictorio con el hecho de que el asesinato en el Orient Express está basado en el secuestro real del hijo de Charles Lindbergh en 1932, poco antes de que el libro fuera escrito. Una doncella empleada por los padres de la señora Lindbergh fue sospechosa de estar involucrada en el crimen y luego de ser duramente interrogada por la policía, se quitó la vida, lo cual coincide con el triste final de uno de los personajes de la novela. Pero entonces, si lo que ella misma ha dicho fuera verdad. Si Agatha Christie admite que ella jamás escribió sobre personas o sucesos reales, ¿quién escribió la magnífica novela de Asesinato en el Orient Express? Por todos estos antecedentes históricos de cómo las editoriales explotaban el talento de los escritores fantasma, los ejemplos de supuestos autores que solo eran la cara bonita o el nombre famoso. Y en especial por las diferentes personalidades de Hércules Poirot y Miss Jane Marple. Estamos seguros de que Agatha Christie jamás existió de la forma en la que todo el imperio británico le quiso hacer creer al mundo, que ella, al igual que William Shakespeare, fueron los únicos autores de todas y cada una de sus obras, lo cual no sería ni lógico, ni creíble, ni congruente con las diferencias irreconciliables entre sus novelas y personajes.
Gracias a todos por acompañarnos en esta miniserie de 3 videos sobre lo que consideramos el misterio más grande de Agatha Christie. Los invitamos a no creer en nada de lo que aquí les hemos contado, y a que ustedes mismos se conviertan en detectives de misterio, lean todas y cada una de las grandes novelas de Agatha Christie, para que descubran la verdad detrás de las aventuras del gran detective belga Hércules Poirot y la anciana solterona, simpática y chismosa, Miss Jane Marple.